Y vente conmigo a Lucas. Yo escogí el pasaje de Lucas en el capítulo 24. Y quiero comenzar con esa lectura. Lucas capítulo 24. Desde el versículo 1 al versículo 12. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron en el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas. ¿A quién? A los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Este es uno de los pasajes de varios en la palabra que narran acerca de ese momento donde aquellos que habían caminado con Jesús, aquellos que habían disfrutado de Jesús, se daban cuenta de que la tumba donde había sido depositado estaba vacía. Y como te decía, hoy se celebra en todo lo que es el mundo cristiano la resurrección de Jesús, el cumplimiento de una de las promesas con mayor trascendencia que Jesús anunciara. Yo le he puesto un título a este sermón que es: cumplió. Él ha resucitado. Cumplió, Jesús cumplió. Jesús hizo exactamente lo que dijo que iba a acontecer. Dice la palabra en Mateo 17 versículos 22 y 23 que estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Y qué pasó hace 3 días antes, en una noche después de haber terminado de cenar, después de haber ido allí a Getsemaní? ¿Qué pasó? Que vino una turba y Jesús había sido entregado ¿por quién? Por uno de sus amigos. Dice: y lo matarán. ¿Qué pasó? Pero no se queda ahí, sino que él también dijo: pero al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará. Dice que ellos se entristecieron mucho, que ellos, esas palabras de Jesús les llevó a estar tristes, dolidos. Juan 2:19 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y aquellos a los que se los dijo se escandalizaron, porque solo veían un templo físico. Pero Jesús estaba declarando acerca de lo que iba a experimentar Él. Él prometió vencer a la muerte y resucitar. Él lo prometió. Él dijo: yo voy a vencer. Y una vez más, el plan de Dios era perfecto, porque Dios solo hace planes perfectos. No son como los nuestros, que muchas veces los queremos hacer perfectos
Pero se nos tuercen, ¿sí o no? ¿A quién no se le ha torcido un plan alguna vez? A mí más de una vez. ¿Planificas el viaje perfecto? ¿Y a quién no le ha pillado un retraso en el tren, un vuelo que se cancela, una huelga de operario, de repente un pinchazo en la carretera, de repente una enfermedad que no esperaba, de repente se te cuela el primo o el sobrino que viene de Escandinavia que nunca había venido y aparece ahí? Y te fastidia los planes. Pero cuando Dios hace un plan, lo hace perfecto. Y no lo hace como una improvisación, sino que lo hace con una motivación. Y cuando Dios planifica todo lo que Jesús tenía que venir a hacer a este mundo, lo hace con un propósito: que la humanidad pueda disfrutar de algo diferente, que la humanidad pueda tener una vida abundantemente libre de la esclavitud del pecado. Hoy podemos declarar que aquel domingo fue un domingo de victoria. Fue un día de victoria. Fue un día donde muchos supieron y entendieron que Jesús es el que trae la victoria. Después de estar 3 días llorando, desorientados, preguntándose qué vamos a hacer a partir de ahora, donde la sombra de la derrota estaba sobre sus vidas, donde la alegría de aquellos que habían ido en contra del maestro sonaba por las calles. Después de pasar un periodo donde tenían miedo por todo lo que les podía acontecer, porque ellos habían movido con aquel hombre que habían ajusticiado en la cruz y que hoy estaba en un sepulcro. Después de todo eso que ellos experimentaron, algo que no podían creer, estaban escuchando. Como es normalmente lo que hacemos los hombres, nunca le hacemos caso a las mujeres. Hombre, hazle caso a tu mujer. Son sabias. No se ríe ni uno, tanto más serio que qué. Parece gracias, ¿verdad? Mira, si Dios te puso al lado de una mujer es porque necesitas algo de sabiduría en tu vida. Yo doy gracias por mi mujer cada día. Ellos no creyeron el anuncio que las mujeres les estaban trayendo. No creyeron el anuncio que estaban escuchando. Jesús había regresado. Jesús estaba vivo. Estaba nuevamente con ellos. Había vencido. Había cumplido aquello que había dicho. Aún a pesar de que aquel domingo para los discípulos comenzaba como otro día sin esperanza, a pesar de que aquel domingo pintaba como un domingo negro, simplemente había un sentimiento en sus corazones: a ver si se olvidan de quiénes somos. ¿Qué hizo Pedro instantes antes de que Jesús fuera clavado en la cruz? En aquel patio, delante de una hoguera, rodeado de testigos. El mismo Pedro la había negado. El mismo Pedro tenía miedo. Y esos sentimientos estaban no solo en ese momento en la vida de Pedro, sino en la vida de todos los que habían caminado con él. El único sentimiento es saber si pasa pronto este tiempo. Un sentimiento de derrota, de desesperanza se había adueñado del corazón de aquellos hombres y mujeres. Se había adueñado de los que habían caminado con Jesús. Y lo único que había en sus mentes era: regresaremos a lo que un día fuimos. Y lo podemos contemplar luego en las Escrituras, que vuelven a lo que un día fueron. Pero por otro lado, en el otro lado de la escena encontramos a los sacerdotes, a las autoridades, a aquellos que habían acusado al maestro, que lo habían levantado en un madero, riendo, celebrando. Por fin acabamos con aquel que estaba levantando una revuelta.
Por fin acallamos la voz de aquel que decían que era el Hijo de Dios y que era el Maestro. Hemos alcanzado nuestro propósito. Hemos quitado de la escena a Jesús de Nazaret. Se frotaban las manos allí. Yo creo que hicieron fiesta y todo allí. Ya quitaron los cuadros de Jesús con los dardos clavados que le habían tirado durante todo este tiempo. Lo habían quitado ya. Ya no está más. Ellos tenían victoria. Había un gozo en sus vidas. Dos cuadros muy diferentes. Unos sumidos en la desesperación y el dolor, y otros riendo, gozándose, alegrándose. Es más, fíjate qué curioso, porque hemos leído que Jesús anunció que al tercer día, ¿qué iba a hacer? Resucitaría. ¿Y quiénes tenían esa palabra clara en sus vidas? No, los que tenían esa palabra clara en su vida eran aquellos que habían matado a Jesús. Los discípulos se olvidaron de que Jesús un día dijo que Él al tercer día iba a resucitar. Sin embargo, aquellos que habían acabado con Él tenían tanto miedo de que pudiera cumplirse, que ¿qué hicieron? Pusieron una guardia romana delante de la tumba. No vaya a ser que pase o que hagan que pase. Que venga alguien y lo saque. Ellos recordaban lo que Él había dicho que iba a ocurrir. Sin embargo, aquellos que tenían que acordarse lo habían olvidado. Se habían centrado únicamente en lo que estaban viviendo en ese momento. Vemos dos escenas muy diferentes entre sí. El domingo para unos se levanta como seguridad, victoria y confianza, pero para otros como un día sin sentido, ya que la esperanza estaba clavada en la cruz del Calvario. La esperanza se había quedado allí con unos clavos. Pero gloria a Dios, porque por encima de esos dos sentimientos, por encima de esas dos situaciones, Dios tiene un plan perfecto. Y hay algo que me encanta, y es que Él siempre tiene la última palabra. Y seguramente no suena por una canción que hay por ahí, Él siempre tiene la última palabra. Él siempre es el que declara: esto es lo que ha de acontecer. Y en medio de esa realidad Él es capaz de cambiar lo que nadie puede cambiar y hacerlo real. Él puede transformar lo imposible en posible. Y en medio de toda esa historia llega una noticia. El Maestro no está en la tumba. Jesús no está. Y comienza a esparcirse, no por WhatsApp porque no había. Si no, le hubieran sacado una foto directamente, lo hubieran colgado en Instagram, en Facebook, lo hubieran hecho viral en las redes. Y seguramente los sacerdotes y los romanos le habrían plantado un fake ahí para decir: no, esto es mentira. Pero la noticia de boca a boca llegó, corrió por toda la ciudad, por toda la provincia, por toda la población. Y todo eso se expande como un fuego para ambos bandos. Es difícil de creer lo que se estaba diciendo. El rumor de que Jesús está vivo es lo que unos desean por un lado, ¿a que sí? Pero por el otro, no querían ni saber hablar, ni querer escuchar esa noticia. Lo anuncian las mujeres. Después lo corroboran los discípulos. Aún a pesar de que en su corazón solo había una verdad: la muerte de Jesús era definitiva. Los muertos no resucitarán. Jesús estaba vivo. La realidad es que la tumba estaba vacía. La realidad es que volvía a haber esperanza. La realidad es que volvía a haber un propósito y un proyecto de vida delante de los pies de aquellos hombres y mujeres. Y hay algo interesante, y es lo que yo me quiero centrar un poquito en esta mañana. Es que este relato de Lucas que hemos leído continúa con algo, con dos hombres, que dice la palabra que van camino a una población que estaba como a 11 kilómetros, 15 kilómetros de allí. Los conocemos como los discípulos que iban a
No eran de Emaús, sino que iban a Emaús. Iban camino de Emaús. Ellos habían vivido los acontecimientos, la desesperanza, la angustia. Incluso estaban allí cuando la noticia de que Jesús ha resucitado la oyen, les llega. Y aún así deciden irse. ¿Por qué? Porque no creen. No comprenden que Jesús puede resucitar. Y aquellos hombres van camino a un lugar diferente. Y en ese momento en el que van camino a esa población, tristes, desolados, angustiados, dice que aparece una tercera persona y comienza a caminar con ellos. Comienza a andar junto a ellos. Y están ahí, en medio de ese camino, como este hombre les pregunta acerca de qué le pasa, cómo va su vida, y comienza a relatar y a enseñar por medio de la palabra y a decirle: mira, todo esto era necesario que padeciera, todo esto era necesario que ocurriera para que Él entrara en su gloria. Los profetas lo habían dicho tiempo antes, la palabra lo declaraba, y todos sabemos cómo sigue la historia. Aquellos dos hombres, aquellos dos discípulos, le piden a aquel hombre que se quede ¿con quién? Con ellos, ¿verdad? Les pide que se queden con ellos. Y cuando están en la mesa, ¿qué le gustaba a Jesús? Una mesa. Yo creo que yo sería de los que estarían con Jesús en una mesa. A mí me encanta una mesa. Los que me conocéis sabéis que me gusta comer. Y qué buenas son las mesas, cuando puedes sentarte en confianza, charlar, hablar, sobre todo bien acompañado de personas, y puedes tener conversaciones interesantes. Y yo me imagino en aquel momento donde aquellos hombres con aquel hombre que no conocían, el cual accede a quedarse con ellos, y dice que compartiendo el pan les reconoce. Dice que el velo de sus ojos fue quitado. Y ellos fueron capaces de entender quién era el que había caminado. Y todos conocemos esa frase que ellos dicen: no ardía nuestro interior, no ardía nuestro corazón mientras nos abría las escrituras. ¿Saben lo que hacen aquellos hombres? Se habían ido 11 kilómetros lejos de Jerusalén. ¿Cuántos habéis andado 11 kilómetros alguna vez? Los senderistas, bueno, ¿dónde están? ¿Cuánto se tarda en hacer 11 kilómetros? ¿2 horas y media? ¿Más o menos? 4, depende de quién la haga, ¿no? Pues imaginaros aquellos hombres, después de haber hecho ese recorrido, Isabel es que va cogiendo flores, y se para a verlas ahí. Es como cuando Julio en sus buenos tiempos, que te iba hablando de los pájaros, de las flores y de los árboles, y las caminatas eran largas, pero aprendías mucho. Pues yo creo que estos no se pararon para nada. Dice que en el momento en el que ellos entienden quién era aquel hombre, Jesús desaparece de ellos. Dice que corren. Creo que ahí se hicieron la maratón. Dice, corren a Jerusalén para compartir con los discípulos lo que habían vivido. No les importó la hora, no les importó la distancia, no les importó que acababan de llegar. Ellos corrieron a declarar: hemos estado con Jesús. Sabemos que Jesús ha resucitado. Jesús estaba vivo, volvía a estar entre sus discípulos. Esta es la presencia eficaz del crucificado. Esa es la presencia que cambia, que había experimentado el poder del Espíritu Santo para levantarlo de los muertos. Y son estas apariciones las que tienen estos hombres, las que tiene Pedro, las que tienen más de 500 personas a la vez, los que lleva
a ver algo, y es que hay una serie de testigos que declaran que Jesús ha resucitado. Testigos que dan fe de que aquel que dijo un día, en el tercer día me levantaré, se había levantado. Y tú y yo hoy tenemos ese testimonio que nos invita a caminar en fe. Tenemos ese testimonio que nos invita a seguir caminando con Él. Y es que la idea de que Jesús había resucitado tiene implicaciones prácticas para nuestra fe. Tiene implicaciones que nos debe impulsar, y hoy quiero reforzarlas rápidamente. Los discípulos, después de este tiempo, después de que Jesús estuviera aún más 40 días con ellos, hablándoles, enseñándoles, reforzándoles antes de ascender a los cielos, después de toda esa experiencia, ellos son enviados a hablarle al mundo. Y ya no salen como hombres con miedo, ya no salen como hombres avergonzados, ya no salen como hombres y mujeres que tenían algo que esconder, sino que salen al mundo entendiendo que el mensaje era claro: Jesús ha resucitado, está vivo, está vivo. La muerte en la cruz fue algo necesario. Fue algo que tenía que ocurrir. Fue algo que tenía que experimentar. Porque esto es lo que hace que podamos ser cambiados y transformados. Por medio de la fe de la resurrección, la cruz pierde su sentido trágico. Pierde su sentido cruel, su sentido de derrota. Y se convierte en algo que trae certeza y autoridad de que la muerte no retuvo al Maestro, de que la muerte no le pudo parar ni mantenerlo cautivo. Y es que la cruz ya no solo significa un juicio injusto para el Maestro, no significa solo una condena indebida. La cruz es mucho más que esos matices. La cruz es mucho más que todo esto. La cruz es el comienzo de tu salvación y de la mía. La cruz es el punto de partida donde cada persona que se pone delante de ella y es capaz de mirar a los ojos del Maestro y puede desnudar su corazón y darse cuenta de la necesidad de limpieza, de sanidad, de restauración. Y esa cruz comienza a obrar. No la madera, no los clavos, sino lo que en ella ocurrió. El acto que allí ocurrió comienza a transformar lo que tú y yo somos. La cruz es el medio por el cual Dios restablece su comunión con esta humanidad. La cruz es el medio por el cual Dios vuelve nuevamente a tener una relación íntima y cercana con cada uno de nosotros. La cruz es el grito, es la llamada de atención que marca y señala nuestro pecado, pero que a la vez marca y señala el deseo de salvarnos, el deseo de perdonarnos, el deseo de restaurarnos. ¿Cuántos piensan hoy por hoy en diferentes religiones y en diferentes culturas que la salvación se consigue a través de lo que tú puedas hacer? A través de las obras, a través de aquello que tú puedas estar obrando. Pero quiero decirte que la única manera de ser salvo es por la cruz. Es por lo que aconteció aquel día. El esfuerzo personal para nada sirve. La religión nos salva. Mira, nosotros nos denominamos cristianos evangélicos porque hay que denominarse de alguna forma. Pero yo no quiero que tú seas cristiano evangélico. Yo quiero que tú seas un hijo o una hija de Dios. Amén. Quiero que lo que te mueva a ti sea la fe en el Hijo de Dios, en aquel que te amó y se entregó para que tengas vida y vida
en abundancia. Las religiones no dejan de ser normas. El ser un hijo o una hija de Dios se convierte en algo que es totalmente diferente. Se convierte en pasión, en estilo de vida, en agradecimiento a aquel que lo entregó todo. Por eso la palabra declara que Él está buscando verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, que entienden que van más allá de una mera religión. Por eso es que debemos ver la cruz como un encuentro de salvación. La muerte de Jesús es el sendero, es la puerta y el puente que nos lleva a Dios. Pero hay algo más. Si creemos que Jesús de Nazaret fue levantado de entre los muertos, como dice la Escritura, ya no podemos ver más a un joven carpintero, ya no podemos ver más a un predicador, ya no podemos ver más, quizás como muchos lo ven, a un revolucionario, o como algunas religiones los tienen como un simple profeta o hombre de Dios que se movió en una etapa determinada. Ya no podemos ver más a Jesús como un hombre que fue muerto injustamente. Ya no podemos mirarlo, porque aun si le miramos a través de la fe, títulos como los que recibió de maestro, de rabí, no alcanzarían a calificar quién es Él. No alcanzarían a determinar quién es Él. Cuando miramos a Jesús de Nazaret a través de la fe, tenemos que confesar que aquel que se levanta victorioso de la muerte es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Eso le define. El Cordero de Dios. Aceptar la resurrección de Jesús como algo indudable es entender que Dios ha constituido Señor y Cristo a a quien vosotros habéis crucificado. Hechos 2:36. Sermón extraordinario que Pedro declara aquel día de Pentecostés. Nosotros lo leemos rápido, pero estaba delante de todos los que habían gritado: crucificarle. ¿Te lo imaginas? ¿Cuánta gente había el día de Pentecostés en Jerusalén? Un montón, ¿no? Miles. Pues delante de esos miles, Él les dice: a quien vosotros habéis crucificado. Les está diciendo que Dios ha constituido Señor y Cristo al que ellos crucificaron porque se declaraba rey de los judíos, o lo declaraban rey de los judíos, o porque decía que era Dios. En ese momento Pedro está declarando: vosotros acabasteis con Él, o intentasteis acabar con Él, pero Él ha resucitado. Él ha cambiado el ritmo de la humanidad. El Jesús que se ve desde la fe es Jesús, el Cristo declarado Hijo de Dios con poder. Es el Señor y Salvador del mundo. Es el Señor porque Él amó, porque es Rey, porque es el único digno de recibir el poder, el honor, la gloria y la alabanza. Y aceptar la resurrección tiene como consecuencia práctica que aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro dueño en nuestras vidas. Voy a ir terminando. En el camino de Emaús encontrábamos a dos desanimados, lamentando, ahí diciendo: se acabó. Pero al final de ese pasaje encontramos a esos dos mismos que lamentaban, convertidos en testigos de que Jesús había resucitado. Convertidos en testigos, los que daban ante pena verlos, ahora no cabían en sus pellejos. El pellejo iba por delante de ellos. Estaban entusiasmados, testigos a quien no le importó correr, levantarse la ropa, hacer una maratón con las sandalias que llevaban,
¿Qué les pasó a estos hombres en el camino de Maús? ¿Acaso les picó una sanguijuela o un escorpión y salieron corriendo? ¿Qué provocó ese cambio? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Acaso fue el encuentro con el resucitado? ¿Acaso fue esa experiencia que provocó el cambio? Mira, el encuentro que ellos tienen con Jesús produjo algo que ellos nunca habían experimentado. De repente, ánimo empezó a inflar sus vidas. ¿Has metido alguna vez una inyección de ánimo? ¿Quién está desanimado en esta mañana? Sé sincero, ¿quién está desanimado? Nadie, qué bueno. Ayer sí, hoy no, ¿no? Hoy no, mañana. Qué bueno es cuando estamos desanimados y viene alguien y nos dice algo que nos pone las pilas, que nos pone ahí rápido otra vez en on fire, nos pone ahí. Estos discípulos estaban así, yo imagino que la cara les llegaba al suelo. Pero de repente aquel hombre les mete una descarga de ánimo. Les abre las escrituras, les llena de esa presencia gloriosa. Pero además eso no fue suficiente, sino que además llegan a entender que aquel que estaba allí con ellos, que ya desde el comienzo, antes de saber que era Jesús, les estaba hablando de la palabra, les estaba empezando a provocar una esperanza, una visión diferente de lo que había ocurrido. Pero el sello que hace es que de repente esos ojos fueron abiertos y entienden, es que es el mismo Maestro que ha resucitado. Es que es ese mismo Jesús que tú y yo conocemos hoy. Es ese mismo Jesús que tú y yo hemos podido experimentar. Que tú y yo, cuando abrimos los ojos por la mañana, podemos decirle gracias, Jesús, por la vida que me das. Y cuando nos acostamos en la noche, le podemos decir, Señor, guarda mi sueño, renueva mis fuerzas y ayúdame a caminar. Es ese mismo Jesús que en medio de la dificultad podemos acudir a Él y decirle, Señor, dame fuerzas para pasar esta tribulación. O ese mismo Jesús que cuando cumplimos años le decimos, gracias, Señor, porque puedo quitarme 3 años, no, porque puedo vivir un año más. Gracias, Señor, porque hasta aquí me has guardado y me has sostenido. Felicidades, Javi. Hoy Javi cumpleaños. Hasta aquí el Señor te ha guardado y te ha sostenido, Javi. No es hasta que los discípulos reconocen que Jesús estaba ahí que algo cambia en su corazón. Porque Jesús cambia nuestra mente, cambia nuestra manera de ver las cosas. Romanos 10:9 dice, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Mira, quiero cerrar esta palabra diciendo que muchos hoy caminan junto al Señor, que muchos hoy son consolados por Él, son fortalecidos por Él, son bendecidos con su presencia, pero muchos no le conocen como su Señor. Muchos no han tenido esa revelación o ese encuentro como aquel que trae vida. Y es necesario algo más que llamarse discípulo. Es necesario algo más que caminar con Él. Es necesario tener un encuentro personal, íntimo, glorioso con el Jesús crucificado y con el Cristo resucitado. Amén. Es necesario tener un encuentro con aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Por eso tenemos un mensaje en estos días, y no solo en estos días, sino a lo largo de nuestra vida, que puede cambiar el corazón de muchos. ¿Cuántos a tu alrededor necesitan entender esto? ¿Cuántos a tu alrededor necesitan comprender esto? Igual que tú y yo lo necesitamos un día. Igual que algunos de los que estáis aquí sentados, puede ser que necesitáis hoy comprender esto.
Es el momento de abrir los ojos y entregarnos a los pies del Maestro. ¿Y dónde podemos encontrarle para entregarnos a Él? Mira, Él está a tu lado. Él está donde tú no imaginas. Él está en el lugar que menos piensas. Aquellos dos hombres no pensaban que camino a Emaús Jesús iba a salir a su encuentro. Quizás tú, el día que Dios fue a buscarte, tú estabas en un tiempo quizás de desesperación, o quizás estabas en el mejor momento de tu vida, no lo sé. Porque siempre decimos que cuando Dios viene a buscarnos estamos en el peor momento de nuestra vida. Pero muchas veces Dios nos busca en el mejor momento de nuestra vida. Porque muchas veces es difícil reconocerle cuando estás en el top. Pero ya sea en lo más hondo o en lo más alto, o quizás a medio camino, cuando Jesús viene a tu encuentro, tenemos que reconocerle. Pero a Jesús no se le reconoce caminando con Él, no se le reconoce en medio de un trayecto. A Jesús se le reconoce en la intimidad, en el momento de cercanía, en el momento en el que tú te acercas buscando quién es Él. Aquellos dos discípulos entendieron quién era aquel hombre en ese momento de intimidad, en ese momento de cercanía. Y yo quiero recordarte, y ponte de pie en esta mañana, que Dios quiere tener ese encuentro contigo en cercanía. Que el día de hoy nos sirva para reforzar que nosotros creemos y seguimos a Cristo, quien ha resucitado. Aquel quien ha vencido la muerte, aquel quien ha abierto una puerta de esperanza, y que gracias a su victoria en la cruz, gracias a su victoria sobre la muerte, tú y yo podemos tener una esperanza de vida eterna. A pesar de que hoy se recuerda en el mundo cristiano ese tiempo de resurrección, yo quiero que tú hoy puedas recordarlo como esa victoria que Él te entregó, como esa victoria que Él puso para ti. El domingo de resurrección tiene que ser un día que renueve nuestras mentes. Tiene que ser un día que nos lleve a entender y a ver la salvación que recibimos en la cruz como algo valioso, como algo importante, como algo que cuidar, que atesorar. Pero sobre todas las cosas, este domingo de resurrección nos tiene que llevar a que sea un día de encuentro. De encuentro. Quizás un día tuviste ese encuentro, pero de repente solo te limitaste a caminar con Él. Pero hoy Dios quiere decirte algo. No solo quiero caminar contigo, quiero sentarme a la mesa y compartir el pan contigo. Quiero desarrollar un tiempo de intimidad, de amistad, donde pueda poner de lo mío en ti. La resurrección no solo fue para que Él caminara entre nosotros, sino para que su presencia habite en nosotros y haya un cambio real, profundo en nuestros corazones. Es día de encontrarse con el Señor, el que ha estado a nuestro lado, consolándonos, enseñándonos. Es día de abrir los ojos y ver realmente esa presencia activa y efectiva de Jesús en medio nuestro. Es día de abrir nuestro corazón y decirle: Señor, habita plenamente en mí. Jesús prometió que al tercer día
iba a resucitar. Y así lo hizo. Y que su victoria nos iba a dar vida en abundancia. Y así ocurrió. Ahora, iglesia, ¿qué haremos con la victoria que Él nos provee? ¿Qué haremos con la oportunidad de vida nueva que Él nos ofrece? El domingo de resurrección, donde recordamos su victoria, es un día de oportunidad para reafirmar nuestra fe en el que lo entregó todo para vencer a la muerte, para vencer al pecado y para abrir una puerta de acceso al trono de la gracia de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y en esta mañana vamos a pedir que su Espíritu Santo trabaje en nosotros. Que tome esta palabra, la refuerce. Y sabes, que provoque en nuestras vidas, como provocó en los discípulos que iban a Emaús, de repente la realidad de que Jesús